Buenos días, muy agradecido con los organizadores de este foro y especialmente con ustedes por su atención. Esta ponencia se titula Hoja de Ruta para la Gestión Ambiental Urbana de las Áreas Verdes, Jardines, Agricultura y Huertos Urbanos. Mi nombre es Eduardo Kudisevich, soy ingeniero agrónomo y formo parte de una ONG llamada Fundación de Desarrollo Sustentable de Venezuela. En primer término y en su acepción más simple, tenemos que las áreas verdes se definen como cualquier espacio urbano cubierto de vegetación sin importar su tipo o características. Las áreas verdes en nuestras ciudades de Venezuela se inician con el jardín central de las residencias, que posteriormente pasa a jardines perimetrales y que con el proceso de urbanización planificada y la influencia europea se desarrollan parques, plazas y arboledas. Sin embargo, en aquellas áreas no planificadas quedaron muy pocos espacios cubiertos de vegetación, generalmente aledaños a cauces de quebradas o en sectores con accidentes geográficos que impiden su ocupación. El objetivo de esta presentación es la de difundir la experiencia de la Fundación como modelo de la gestión ambiental urbana a partir de la incorporación del individuo en la conservación y restitución ambiental de su entorno a los fines de ser considerada como hoja de ruta, es decir, lo que debemos hacer. Antes que nada, debemos recordar los beneficios que se generan a partir de las áreas verdes en las urbes, agrupándose en dos grandes categorías. Desde el punto de vista físico-biótico, las áreas verdes amortiguan el ruido, filtran el polvo, absorben CO2, restituyen oxígeno a la atmósfera, eliminan malos olores, regulan la temperatura, evitan erosión y arrastre de sedimento, aumentan la infiltración y la recarga de los acuíferos. También generan mayor biodiversidad y restituyen la fauna silvestre local. Desde el punto de vista social y de salud y de manera encadenada, las áreas verdes mejoran la salud de los pobladores, aumenta el valor de la tierra, genera ingresos y nuevos emprendimientos, incrementa la participación ciudadana, mejora la gobernanza y las relaciones del residente con sus instituciones públicas y privadas, entre otras. Por otro lado, es de destacar que desde la ciudad también se generan daños hacia el desarrollo de la vegetación en las áreas verdes, relacionadas con la competencia por el espacio y con la modificación de las condiciones ambientales, ya sea por contaminación, impermeabilización, incremento del calor, etc. Asimismo, también dicha cobertura vegetal puede causar daños a la infraestructura urbana y al residente por obstrucción de servicios de redes, accesibilidad, nicho de vectores de enfermedades y hasta accidentes y pérdidas humanas, entre otras. Todo esto, tanto los beneficios como los perjuicios, determinan en muchos casos la relación entre el individuo y sus áreas verdes y por ende con la cobertura vegetal. Ahora bien, la propuesta de hoja de ruta que presentaré está basada en la experiencia de los miembros de la Fundación y se alinea con el cumplimiento de las ODS, Objetivos de Desarrollo Sustentable, específicamente el 11 y el 13. También con la Agenda 2030, con el marco de Sendai de desastres, de prevención de desastres, de riesgo y el convenio de diversidad biológica. Es de resaltar que dependiendo del individuo o grupo humano ejecutor y las condiciones del entorno, pudiera alinearse con alguna otra ODS. La Fundación propone tres niveles de acción relacionados con las áreas verdes y su cobertura vegetal dentro de las ciudades.
El primer nivel es sobre la conservación de la cobertura vegetal existente a través de planes de mantenimientos. El segundo nivel, el mejoramiento de la cobertura vegetal existente con la sustitución de especies foráneas por locales, especies de mayor complejidad ecológica o de mayor diversidad y utilidad. Y finalmente, la ampliación de la cobertura vegetal incorporando nuevas áreas. En este sentido, se están ejecutando tres proyectos básicos por parte de la Fundación. El primero sobre arborización urbana basada en jornadas de mantenimiento y de arborización. El segundo, una red de viveros urbanos con la incorporación de personas en la propagación y crecimiento de especies vegetales locales a ser incorporadas en el proyecto antes mencionado. Y por último, una red de huertos urbanos con la incorporación de nuevas áreas en residencias, instituciones educativas, religiosas, sociales y ambientales, que no solo sirve para la ampliación de la cobertura vegetal, sino además como terapia psicológica y complemento de la dieta familiar y que finalmente acercará al individuo a la conservación de las áreas verdes. A partir de la experiencia en los proyectos antes mencionados y las directrices u objetivos planteados, se propone la siguiente hoja de ruta. El primer paso es la identificación de las personas o grupos interesados en los temas ambientales de su comunidad y especialmente los relacionados con la vegetación y que pudiesen integrarse a los proyectos y alinearse con los objetivos. Esto se realiza a través de los medios de comunicación social, con la asistencia a foros, talleres y conversatorios o a cualquier actividad de índole comunitaria. Otra opción muy efectiva es la de observar jardines con huertos o árboles pequeños sembrados en las aceras o áreas verdes de la comunidad, averiguar quién lo hizo, contactarlo y conversar sobre los proyectos. Cualquier plataforma o actividad de participación comunitaria es adecuada para difundir los proyectos y sus objetivos. La experiencia de la Fundación ha sido muy efectiva al irse incorporando personas de la sociedad civil, posteriormente organizaciones, empresas privadas y hasta representantes gubernamentales que posteriormente han ido apoyando los proyectos. Esta actividad requiere de mucha constancia y tiempo, de preparar el discurso con claridad y a distintos niveles de lenguaje según cada persona y de exponer resultados concretos de proyectos pilotos a los fines de demostrar su factibilidad. En ese sentido, se requiere de un grupo base o promotor que puede ser una persona, grupo u organización ambiental ampliada, pero alineada con la conservación de la vegetación, que prepare el discurso y lo difunda. No se requiere de muchos recursos económicos, pero sí de un alto nivel de conocimiento para poder expresar los temas clara y segura. Es recomendable que el grupo ambiental promotor ejecute alguno de los proyectos de conservación antes mencionados para mostrarlo y difundirlo. Debe hacerse énfasis que las actividades que se ejecutarán forman parte de un proyecto mayor de integración de esfuerzos en distintas áreas de la ciudad y en muchas otras localidades, que aunque se parta del entorno inmediato o local con aportes individuales o grupales, tiene un contexto regional y nacional y que persigue finalmente el rescate, ampliación y conservación de la cobertura vegetal en las ciudades con sus consecuentes beneficios en la calidad de vida de los pobladores. Este objetivo y su impacto deben ser explicados claramente, así como los pasos que se seguirán para alcanzarlo, expresándose los tiempos y recursos que se requerirán. Una vez identificados los individuos o organizaciones que desean participar, el equipo promotor deberá conocer el entorno de los residentes y establecer con ellos un diagnóstico del mismo, que exprese y jerarquice áreas de acción, tanto en superficie como en aspectos, ya sea de ampliación de la cobertura vegetal, mantenimiento o mejoramiento de la misma. Es importante también establecer las capacidades reales de las personas, así como sus responsabilidades.
Con el diagnóstico se podrá adaptar cada uno de los proyectos, es decir, adecuar dimensiones, tiempos, responsabilidades, metas, alianzas, canales de comunicación, controles, etc. Y también identificar, de ser posible, las fuentes de apoyo y financiamiento, privado o gubernamental, así como los aspectos legales sobre autorizaciones, especialmente podas y siembra. En esta fase se puede incorporar, si la persona o grupo lo desea, lo concerniente a denuncias ambientales y sus procedimientos. Uno de los aspectos básicos de la ejecución de los proyectos es la formación de las personas involucradas, no solo en lo concerniente al cultivo y mantenimiento de plantas, sino también sobre el control de proyectos y sobre los beneficios ambientales. La Fundación promueve el adiestramiento desde la premisa de aprender haciendo, sobre una base práctica y bien dirigida a las características del individuo y su entorno. Dicha enseñanza debe realizarse de manera continua y respondiendo a lo que se presume que pasará y a las necesidades que se vayan generando. Es entonces que se considera un acompañamiento directo o vía digital por internet como estamos haciendo en este momento. Parte del éxito de los proyectos lo constituye la identificación de las fuentes de financiamiento y sus requerimientos, así como los aspectos legales e institucionales. Los proyectos propuestos por la Fundación se orientan hacia la ejecución con esfuerzos propios, es decir, de las personas que muestran interés. En la medida que puedan participar mayor número de individuos o instituciones, privadas o públicas, el proyecto podrá ser escalado en dimensiones e impacto. La experiencia muestra que los inicios se realizan con esfuerzos propios, prestando el tiempo libre, los pequeños espacios disponibles y las herramientas que se dispongan. Posteriormente se acercarán o se tocarán las puertas necesarias para conseguir financiamiento. Generalmente son productivas las alianzas entre personas, grupos o instituciones, es decir, cada uno aporta algo. Uno pone la mano de obra, los otros materiales o insumos, las otras herramientas, etc. Las semillas son recolectadas de la vegetación existente o por intercambio. Las o potes son recicladas. La tierra conseguida en el sitio o donada. Para cada requerimiento se puede buscar la solución. En los proyectos propuestos, lo más costoso, parece mentira, es la tierra y el transporte. En todo caso, las principales fuentes de financiamiento son los organismos internacionales con políticas de pequeñas donaciones, también los grupos de venezolanos en el exterior, la empresa privada venezolana muy limitada actualmente y las instituciones gubernamentales, esta última muy compleja. Por otra parte, en el que existe un sinnúmero de leyes que promueven o protegen la conservación ambiental. Sin embargo, para la cobertura vegetal en las urbes son pocos los instrumentos que aplican. Lo contenido en las leyes y decretos de índole nacional no han sido detallados o concretados para las ciudades. Generalmente las directrices se encuentran contenidas en los planes de ordenamiento urbanístico y sus reglamentos desarrollados en los años 80 y que no han sido revisados ni actualizados de acuerdo a lo estipulado en la ley. Algunas alcaldías poseen procedimientos formales que pueden ser aplicados a las áreas verdes y a los proyectos propuestos. Para cualquier actividad que sobre el árbol se realice, la misma debe estar autorizada generalmente por el municipio, específicamente podas, talas y reforestaciones. Algunas alcaldías poseen listados de recomendadas para arborizar, pero carecen de carácter legal. En algunos casos intervienen otras instituciones tales como Funda Patrimonio, el Ministerio de Defensa, el de Ecosocialismo, de Agricultura Urbana, Imparques, Misión Árbol, Consejos Comunales, Corpoelec, entre otros. Estas instituciones actúan de manera descoordinada, algunas ni conocen cuál es su responsabilidad o aplican normas sin que se les haya atribuido.
En este caos legal, la propuesta de la Fundación es consultar siempre a la alcaldía, en su institución municipal de ambiente o en el departamento de áreas verdes de servicios municipales, sobre los aspectos que se han de tomar en cuenta para la actividad por realizar y seguir los procedimientos que ellos estipulen. La experiencia de la Fundación es que los primeros acercamientos son muy complejos de identificar el funcionario, las normas o el procedimiento legal que aplica, pero posteriormente se agilizan. En muchos casos, el funcionario se solidariza con la actividad del proyecto y se incorpora. También se da el caso que las instituciones no responden ante las solicitudes, a lo cual debe hacerse seguimiento e insistir, e insistir, e insistir, y dado el caso, acudir a una institución. Una vez adaptado el proyecto y obtenidas las autorizaciones correspondientes, así como el financiamiento si lo hubiese, el grupo promotor debe dotar con los insumos de arranque y ejecutar el proyecto con participación y acompañamiento del mismo, el cual se realizará de manera frecuente y constante, dependiendo de la complejidad del proyecto y de las características del entorno. Es de señalar que los proyectos de conservación ambiental en vegetación dependen de las condiciones ambientales o épocas del año, es decir, las temporadas de lluvia o sequía, por lo que se debe hacer coincidir la ejecución con la época recomendada. El abastecimiento de agua en las urbes se está limitando cada día más, por lo que se debe aprovechar la ocurrencia de las precipitaciones de manera más eficiente, incluyendo acondicionadores. Luego de finalizar cada proyecto o cada fase, se debe asentar las actividades relevantes a los fines de ir mejorando el proceso e ir incorporándolas como lecciones aprendidas. Debe medirse los resultados para la aplicación de indicadores y también para justificar ante los financistas el destino de los recursos. Asimismo, debe suministrarse la información entre proyectos encadenados, es decir, por ejemplo, los que reforestan con árboles deben saber quién los propagó y este último dónde se sembraron sus árboles. Por otra parte, se debe estar atento e incorporar nuevos proyectos complementarios a los propuestos, tales como de compostajes, de conservación de fauna, etc. Finalmente, una vez concluido el proyecto o la fase, puede repetir el ciclo incorporándose las lecciones aprendidas. Sin embargo, lo más adecuado es que la persona de interés que realizó el proyecto se convierta en promotora de los mismos sobre otras que presenten interés en su entorno, y así sucesivamente. Por otra parte, con la repetición de los ciclos y a lo largo de los años, deberán medirse, de ser posible, los efectos o los beneficios que la vegetación ejerce sobre el entorno para luego ser difundidos entre los pobladores y probablemente incorporar nuevos participantes. A manera de conclusión y de recomendaciones tenemos: existe una población adulta, urbana, sensible ambientalmente, que quiere incorporarse a actividades de conservación ambiental y que no encuentra marco o proyectos prácticos de corto plazo en los cuales insertarse. La ejecución de pequeñas acciones de manera concreta, constante y sistemática generan cambios significativos del entorno inmediato que al sumarse producirán mejoras a nivel más amplio. Es prioritario el medir los resultados logrados y su difusión. No es suficiente la instrucción sobre los beneficios de la cobertura vegetal. Los residentes urbanos necesitan pruebas tangibles de estos e internalizar que con pequeños esfuerzos se inicia el logro del cambio. El desarrollo de huertos urbanos orgánicos es un gran atractivo para incorporar a la población, inicialmente como complemento a la dieta alimentaria y como apoyo
psicológico y posteriormente se transforma en un acercamiento eficiente hacia la conservación ambiental y especialmente hacia el recurso vegetación. El entorno urbano, tanto desde el punto de vista físico-natural como desde el social y el de salud, es tan diverso que sobre el objetivo general de conservación de la cobertura vegetal urbana en áreas verdes y con el apoyo de un ente promotor, debe dejarse al individuo o grupo organizado diseñar su proyecto y su estrategia de ejecución de acuerdo con esas condiciones y sus capacidades. Muchísimas gracias por su atención.